necesitamos cada día más de tu palabra. Entendemos que sin tu palabra no podemos. Y como te decimos a ti, sin ti no podemos, pero también te decimos sin ti no queremos. Y gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Eres maravilloso. Y a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Un aplauso al Rey. Qué bueno tenernos aquí en la casa de Papá Dios. Tomen asiento, prepárense. Hoy estamos ya llegando al episodio número 9 de este tema llamado Guerra Espiritual. Bueno, para comenzar, quiero contarles que pasaba el año 1989, imagínense, estamos hablando de hace 30 y qué, 30 y casi 4 años, 35 años. Pasaba el año 1989, un 5 de enero, me acuerdo tanto, me tocó ir a prestar el servicio militar. Y pues bueno, tuve un año allá en el servicio militar aprendiendo pues todo lo que le enseñaban. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que cuando llegué allá, después de que lo calvean a uno, después de que lo purgan a uno, no sé cómo será la metodología hoy en día, si eso habrá cambiado o qué, pero en esa época era así. Y ponerse un uniforme que a él le quedaba uno más hiper mega grande. Allá no era que qué talla es usted, venga y le medimos. Allá el que le tocaba en la tula a uno. ¿Sí? Eso era en esa época, estoy hablando de hace 34 años, imagínense. Entonces, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que después de todo esto, de la entrada, de la peluqueada, de la rasurada, de aprender a comer sí o sí, así uno no quisiera, yo me acuerdo en la casa medio se le quemaba el arroz a la mamá y uno le hacía como el feo. Allá uno se comía hasta el arroz más pegado que hubiera con esa hambre que le daba a uno. Yo me acuerdo tanto. Y una de las primeras cosas después de todo esto fue el fusil. Creo que uno entra y se lo dejan ver, pero nunca no se lo dejan tocar ni nada. O sea, los primeros días nada. Y entonces la goma uno de querer que el fusil, que el fusil, que el fusil, que el fusil. Después se lo entregan a uno. Esa vaina en esa época pesaba mucho. O sea, eran unas cosas inmensas, inmensas. Era algo que se llama, creo que se llama G3, una cosa de esas. Eso pesaba mucho, ese armamento en esa época. Y se lo entregan a uno y se lo entregan a uno sin correa. Estoy hablando, esa era la metodología hace 34 años. Yo no sé, no me fusilen hoy día porque no sé cómo sea hoy en día. Los derechos humanos y toda esa vaina deben haber cambiado mucho el asunto. La cuestión es que en esa época le entregaron a uno eso. Uy, no, qué enredada esa vaina. Uno desayunaba con esa cosa, así, y le tocaba, uno no sabía ni cómo cogerla. Al principio uno quería que le entregaran ese fusil y después ya uno quería soltarlo. Uno solo lo podía soltar para ir a bañarse. Y uno aprendiendo y eso era muy, muy, muy complicado al principio. Como les digo, era grande y tras del hecho uno tenía que llevarlo para todo. Obviamente no tenía ninguna munición ni nada. Y pues eso cumplía un propósito, ¿no? Que uno se fuera familiarizando con el asunto y lo aprendiera a manejar muy, muy bien. Entonces, en esa época pues nos enseñaban y volteaba uno. ¿Se acuerda el término voltear? ¿Sí saben quiénes conocen ese término? Voltear. Es decir, cuando lo castigan a uno y hágale y corra y haga unas cosas y haga flexiones y bueno, en fin. Y entonces uno con ese aparato, y cuando le tocaba a uno, uno con esa cosa y no les cuento, uno quería soltarla ya. Al principio uno quería, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Y después uno no quería saber nada de eso y le tocaba a uno, se lo ponían a uno ahí en la cama, uno tenía que dormir ahí con esa cosa ahí pegada. No, señor. Bueno, pero fuimos aprendiendo. Ellos le van enseñando a uno, pues porque uno tiene que adiestrarse muy bien. Y precisamente una de las funciones que tenía el que le dejaran a uno sin correa era que uno aprendiera a ser muy diestro con el armamento que Dios, perdóneme, con el armamento que ellos le entregaban a uno. Y eso fue hace ya más de 35 años. Le estoy contando historia patria. Bueno, entonces hagan cuentas. Y yo sé que no se me nota, pero es así, esa es la verdad. Así que les muestro la cédula. Y yo me acuerdo entonces de esto y yo hago esta analogía porque cuando llegamos a este tema, justamente el episodio número 9, que tiene que ver con la armadura de Dios,
Yo creo que Dios no solamente nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, ¿cierto? Pero no solamente nos dice que tenemos una lucha, sino que nos deja las armas de cómo defendernos. Y el apóstol Pablo va a tener en mente a un soldado, pero obviamente un soldado romano, un soldado de su época, y va a tener en mente cómo se vestía ese soldado. Y entonces es importante saber qué representa cada una de las partes de la armadura de Dios, de la armadura, y así dice, vestidos de toda armadura, de toda la armadura de Dios. O sea, nos toca estar vestidos como soldados. Ahora, quiero decirte algo. Cuando tú le dijiste sí al Señor Jesucristo, cuando tú aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, cuando te arrepentiste de tus pecados, entonces pasaste a ser parte de las filas del ejército de Dios. O sea, no lo sabías, te lo digo. Eres parte del ejército de Dios. Y como eres parte del ejército de Dios, así tú no quieras, todos los días vas a tener que enfrentarte contra la oposición, es decir, contra el enemigo. Y ahí es donde entra la palabra de Dios nuevamente para decirnos cómo es que tenemos que defendernos. Ya hemos aprendido, ya llevamos 9 episodios aprendiendo de cómo defendernos, pero en este último vamos a hablar específicamente de cómo usar la armadura y qué representan cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Y esa es la pregunta que vamos a responder en esta noche. ¿Qué representan cada uno de los elementos de la armadura de Dios? Para aprenderlos a ponerlo bien. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado bien aquí una diapositiva que tenemos. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver la diapositiva? Entonces, aquí están, ahorita los vamos a ir analizando. Entonces, el primer elemento que vamos a ver esta noche es la verdad que está aquí, es el cinturón. ¿Listo? El cinturón. Listo, vamos a ver, vayan conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es la primera parte. Entonces el cinturón, la primera parte, que son los lomos, es el cinturón. En los lomos es estar unidos con la verdad a otros hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo tenemos que saber cuáles eran los lomos. Los lomos es esta parte a la que se refiere la palabra. A esta parte se refiere los lomos. Y se refiere, en otras versiones dice, colocándose el cinturón. O sea que el cinturón es el que une la armadura, o sea, une la parte de arriba con la parte de abajo. Igual, el cinturón es el que nos mantiene puesto a nosotros los hombres que el pantalón, ¿cierto? Si uno tiene un pantalón muy suelto y no tiene cinturón, pues imagínese, obviamente la vergüenza que puede uno llegar a pasar. Entonces dice que el cinturón que protege era un cinturón ancho, anchote, que protegía aquí esta parte de los lomos, que es partes vitales del cuerpo también, y pasaba aquí estaba una parte donde se colocaba pues la espada. Dice que la palabra de Dios dice, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos, es decir, aquí con el cinturón, dicen otras versiones, con la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Ustedes la saben, San Juan capítulo 14, versículo 6, ¿cierto? La única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Listo? Entonces, cuando nos está diciendo la palabra aquí, es que el cristiano tiene que andar en la verdad de Cristo. ¿Listo? La verdad. No puede andar de cualquier manera. Encontraba este texto esta semana que, estuve con unos pastores que me invitaron, estuvimos y encontré este texto que yo no lo había analizado. Y este texto que está en Deuteronomio capítulo 12, versículo 8. La palabra de Dios para todos dice, cuando llegue ese momento, no deben adorarlo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, cada uno haciendo lo que le parece bien. Yo no debo andar como me parece, yo andar como Dios dice, como Cristo dice, porque la iglesia, cierto, en mi vida no tiene un eslogan que diga Richard, algo así, no, yo soy cristiano, porque amo ¿a quién? A Cristo, y esa es la verdad. Y la verdad, como el cinturón, me debe unir a otros hermanos. Nosotros estamos unidos por la verdad que es Cristo. Ustedes vienen aquí, se congregan, buscan del Señor, y aunque muchos de ustedes tienen diferencias en algunas áreas, podemos tener diferencias en la política, algunos son apolíticos incluso, ¿cierto? Podemos tener diferencias, pero aquí nos une ¿qué? Cristo.
Aquí la iglesia no es del partido este o el partido aquel. Aquí la iglesia es del único partido que realmente funciona y es los seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay acá? Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ceñirse el cinturón con la verdad, estamos hablando de unirnos a nuestros hermanos alrededor de la verdad, y esa verdad es Cristo, que es la que nos une. Amén. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, que hay un poder en el acuerdo, pero nosotros estamos de acuerdo en todo lo que tiene que ver con Cristo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren ¿de qué? De acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. El poder tan maravilloso del acuerdo, mis hermanos. Y eso es lo que nos debe unir a nosotros, la verdad. Y la verdad de Cristo, no andar de cualquier manera, sino de acuerdo a esa verdad y unirme con mis hermanos de acuerdo a esa verdad que es Cristo el Señor. Amén. Amén. ¿Qué representa esta primera parte o ese cinturón? Que yo estoy unido con mis hermanos por la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo. ¿Qué te une a ti con tu hermano que puede tener gustos diferentes en muchas cosas? Pues que tú amas a Cristo y el que tienes al lado también ama a Cristo. Dígale al que tiene al lado, tenemos algo en común. Dígale al otro, ¿qué es? Dígale que los dos amamos a Cristo. No, pero con esa convicción, dígaselo convencido. Dígale, los dos, dígaselo así, los dos amamos a Cristo. O sea que ya nos une ¿qué? La verdad. Amén. Entonces esa primera parte tiene que ver con la verdad y la palabra de Dios. Cristo mismo es la verdad. Por eso dice el cinturón, que es el que nos une las dos piezas, la de arriba y la de abajo. Número 2, la coraza de justicia. Vayan otra vez conmigo a la imagen. Dice aquí la justicia, la coraza, que es esta parte de aquí. Esta parte. Entonces, el cinturón del soldado cristiano, entonces la segunda parte, perdón, la coraza de justicia representa que el creyente debe ser justo siempre. ¿Debe ser qué? Justo siempre. Entonces, después de ver el cinturón del cristiano, la coraza en la armadura, protegía aquí esta parte, era hecha de cuero, metal o madera y cubría el pecho y a veces la espalda, parte de la espalda, y cubría sobre todo el corazón, el corazón. Nosotros hemos sido justificados por Cristo. Hemos sido declarados justos siendo culpables. Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 1 dice lo siguiente. Vayan, Romanos 8, 9, ahí atrásito nomás. Romanos 8, 1, perdónenme. No 8, 9, sino 8, 1. Dice, ahora pues ninguna. ¿Cuántas condenaciones hay? Ninguna. Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Romanos 8, versículos del 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se está hablando de la justificación por la fe, que es a través de Cristo. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué está diciéndonos esto? Que yo debo ser justo, demostrar que he sido justificado. Es decir, portarme como Dios quiere que yo me porte como cristiano. Y ya les voy a dar la explicación de esto. Porque el enemigo es el acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice que el diablo es el acusador. El diablo está ahí de día y de noche mirando cómo, mire, cayó, mire, pecó. Él está en esa es su labor. Eso dice la palabra de Dios. Busquen conmigo Apocalipsis 12, 10. Es el último libro de la Biblia para los que lo están buscando. Apocalipsis 12, 10. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién?
el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabe que una de esas armas de la armadura de Dios es importante, la coraza como todo? Porque protege nuestro corazón y quiere decir que nosotros debemos ser justos, primero que todo con Dios. Que imagínese cuando hay alguien injusto y viene el enemigo a atacar. Y le voy a dar este ejemplo. Cuando nosotros éramos sardinos, ¿no? O sea, voy a contextualizarnos. Algunos es más fácil porque se hace más poquito. Otros ya hemos pasado más añitos, pero todavía nos acordamos. Y dígame una cosa. ¿Cómo se sentían ustedes cuando habían hecho algo malo o algo que sabían que a su papá o a su mamá les rayaba y que ustedes sabían en nuestra época que lo corregían a uno con rejo denteado? Y uno sabía que cuando llegaba el papá, ¿cierto? Iba a ver el desastre o que rompió algo o que algo había pasado o de pronto las notas que ya estaban en nuestro poder y uno sabía cuál era la terapia. ¿Sí se acuerdan? Terapia esa que funcionaba. Y entonces, dígame cómo se sentían, acuérdense un poquito. Va llegando acuérdense esa escena. Va llegando el papá o la mamá, usted sabe que ya le figuró. Ya le figuró. ¿Cómo sentía su corazón? Eso le sentía que uno. ¿Les pasó o no? ¿Sufrieron de esa adrenalina? Si algunos sufrió esa adrenalina, otros eran juiciositos, se portaban bien, nunca les dieron quejas a sus papás, ¿sí? Eran los niños de mostrar. Ay, mire todo como este niño. Ojalá todos fueran como él, ¿sí? ¿Les pasaba? O más bien eran de los que alguna vez se hicieron sufrir. ¿Cómo se sentía uno el corazón? Imagínense que viene el enemigo a atacarnos. Y si yo no soy justo delante del Señor, el corazón comienza el cristiano a asustarse. Piensa decir, ay, yo tengo un guardado por ahí. Ay, ¿qué pasa? Con mi vida, ¿qué puede pasar? Porque uno sabe que tiene una conciencia, uno sí sabe. Después de Dios, el que también más sabe qué es lo que ha hecho, pues es uno, ¿cierto? Entonces viene el enemigo a atacar y es tan necesario tener una vida justa delante del Señor. Sea justo con el Señor. Dele el tiempo al Señor. No negocie el tiempo con el Señor. Sea justo con su cónyuge. Sea justo con sus hijos. Sea justo con sus padres. Sea justo con su empleador o con las personas que le trabajan para usted. Sea justo siempre. Y entonces siempre tendrá la coraza de justicia bien puestecita. Amén. Porque el corazón, dice, de toda cosa guardada guarda vuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que, mis hermanos, yo debo ser justo. A mí me gusta que sean justos conmigo. ¿A quién le gusta que sean justos con usted? ¿Qué pasa cuando le cometen una injusticia? ¿Cómo se sienten? Mal, ¿sí o no? ¿Y uno qué quiere? Reclamar, ¿no? Uno sí, uy, pero es que, ¿cómo? Uy, pero, uy, ¿qué? Y uno sí quiere que, pero cuando es de aquí para allá, ¿sí es claro? Entonces, la coraza de justicia representa que el creyente debe ser justo siempre y por eso protegía el corazón. El tercer elemento usado en la armadura dice que son los pies con el apresto del evangelio, el calzado, que representa el compromiso que el cristiano tiene, los propósitos que el Señor que tienen, el compromiso con el Señor, el propósito en la vida. Es lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 15. Y es que tú tienes un compromiso con el Señor, un compromiso de compartir a otros de Cristo. Cuando tú estás, dice la palabra del Señor, Efesios 6, 15, y calzado los pies con el apresto para lo que lo están buscando. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que reconciliar al mundo con Cristo, que somos embajadores del Señor. Y este mundo se está perdiendo, se está destruyendo cada día más a pasos agigantados, pero agigantados. Ustedes sabían, escuché algo que me dejó así los pelos, los poquitos que me quedan, los dejo así. Oiga,
Colombia es el país en Latinoamérica más de mentalidad, entre comillas, abierta y de políticas de mentalidad abierta, por decirlo de alguna manera. En Colombia, desde los 5 años está permitido que le den a un niño hormonas para que cambie su género. ¿Sí sabía eso? Está permitido en Colombia. En Colombia hace muchos años nos paramos en la brecha que porque iban a meter unas cartillas, ¿cierto? Por allá que enseñarle a nuestros hijos una cantidad de cosas. Pues hoy en día en los colegios les están diciendo que tienen que hacerlo por política pública. Cuando estaba escuchando a este varón que se ha pegado pues unas luchas allá en el Congreso con leyes y todo eso para tratar de detener el asunto. Y uno escucha las cifras, porque uno piensa en países así como el muy, con mentalidad, uno dice, no, somos conservadores, qué carreta. No estamos por encima de Chile y de Argentina en ese asunto. La perversidad que se está metiendo a nivel de la política es increíble, mis hermanos. Y estamos en Colombia, esto no es Europa, que allá hay de la mente liberal. Nada, estamos en Colombia. En Colombia está pasando eso. En Colombia, y ustedes ya saben que se abrió las puertas para el aborto la semana 20 y algo. ¿Y sabían algo peor aún? En Colombia se dice que una bebé, porque es una persona de 20 y pico de semanas, puede ser quitado del vientre de su madre, ¿cierto? Pero esas mismas partes de ese bebé son enviadas para estudio medicinal, para estudiar cosas del cuerpo humano. Entonces, no es humano para sacarlo, pero sí es humano cuando lo descuartizan. Eso me sorprendió. Eso me dejó a mí, ¿dónde estamos? Sin decirle ahí para adelante más cosas. Y la gente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no escucha la verdad del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues oirán si nadie que les predique? Dice la palabra del Señor, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es nuestra labor, nuestro propósito de vida, nuestro compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos demanda. Eso significa el calzado del Evangelio. Yo estar dispuesto a ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Con mi testimonio, claro que sí, pero hablándoles a otro de Cristo. He escuchado la frase y yo les dije alguna vez, una frase que dice, predique y si es necesario hable. Esa frase está mal, porque yo debo dar buen testimonio, claro que sí, pero la gente tiene que escuchar que hay un Salvador y su nombre es Cristo. Porque si fuera por buen testimonio, les voy a contar algo aquí que no salga de aquí. Hay gente que no es cristiana y da mejor testimonio. Pero no le diga a nadie. De verdad. Si fuera por testimonio, paila, yo creo que la gente no llega. Tenemos que dar buen testimonio y hablarles de Cristo. Amén. Y eso es el compromiso, eso significan los pies, el calzado, los pies del Evangelio. La gente no va a llegar si no escucha de Cristo. Y en nuestro país sí que se necesita que se escuche de Cristo. Amén. Esa es la tercera parte. Me sorprendió. Después les estaré relatando otras que uno dice, no, Dios, unas perversidades, unas cosas que uno, no. Y no solo en la parte del género, ahora ya es transespecie. Un niño en Bogotá de 9 años se cree extraterrestre, algo así como uno de los personajes de Goku, de todos esos, de Dragon Ball Z, y se cree. Antes lo hubiera mandado al manicomio, alguien le hubiera mandado a un psiquiatra, antes le hubiera mandado a un psicólogo para ayudarle a ese niño. No manicomio, no, perdón, psiquiatra, para que le ayudara.
Hoy en día no le pueden decir nada. Y si él dice que es un extraterrestre, ya al colegio, y en el colegio le dicen, no, usted no es usted, se llama Pedrito, no, demandan al colegio. Así estamos. La gente necesita escuchar de Cristo. Y es terrible. Y bueno, el tercero, la cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe, que representa nuestra confianza absoluta en el poder de nuestro Señor. Dice, y sobre todo tomar el escudo de la fe, Efesios capítulo 6, versículo 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y pues bueno, este escudo aquí está, es un escudo normalito, póngamelo ahí por favor, está aquí, es este. Yo investigué que ese escudo generalmente era hecho de madera, cubierto de cuero, era grande y se trataba de que fuera lo más liviano posible para que ellos pudieran andar más rápido, aunque era un material muy consistente y les permitía, o lo hacían de tal manera que ellos lo pudieran maniobrar fácilmente. Servía para apagar los dardos, que ellos les enviaban flechas con dardos, entonces por eso dice, para apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Y por qué los dardos de fuego del enemigo? Porque el enemigo viene a atacar nuestra fe a través de dardos. Tú no vas a poder. Eso es el pensamiento de quién es. Del enemigo de Dios. Del enemigo, porque la Biblia dice que Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso ya no tiene solución. Pues yo conozco un Cristo que levanta muertos y que los sigue levantando. Amén. Mire, el enemigo es re hiper mega astuto. ¿Se acuerda cuando atacó a Pedro? Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, ¿cuál es el propósito del enemigo cuando zarandea? Que nos falte ¿la qué? La fe. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedrito, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dardos de fuego. Iba a ser atacado en su mente. Tu mente va a ser atacada con dardos de fuego y por eso necesitas tener el escudo de la fe. ¿Cómo se tiene una fe sólida, férrea? ¿A través de qué? Pues de la palabra de Dios. No hay otra manera. Pero el enemigo es el que está constantemente, está diciendo en medio de esta sociedad no vamos a poder, sabe que más bien consigamos como unos búnkeres, metamos allá a nuestros hijos, porque entonces ¿cómo vamos a hacer? Pues hermanos, yo quiero decirle, mira, aunque nuestros hijos pasen por en medio de eso, nuestros hijos tendrán que ir a la universidad, los protegemos en colegios en donde les enseñen cosas porque debe ser así, cosas de Cristo. Llegará un tiempo en que crecen y van a la universidad. Y van a escuchar lo que nosotros no queremos que escuchen. Y van a rodearse de personas que nosotros no queremos que se rodeen. Y ahí es donde vamos a ver, ¿cierto? Si les hemos inculcado esa fe y si ellos tienen pelo pa' moña. Es decir, si la fe que han aprendido la van a poner en práctica. Amén. Ahí está. Y entonces nosotros no nos podemos quedar, ¿qué va a pasar? Y entonces no, tranquilos. Dios está a cargo del asunto. Esto que les comenté está pasando en el país, pero quiero decirles, puede estar pasando y puede ser peor, pero en nuestro país todavía sigue estando sostenido por la mano de Jesucristo de Nazaret. Dios no se le ha escapado lo que está pasando en Colombia. Dios no se le ha pasado lo que está pasando con nuestros niños, con nuestra juventud. Dios todavía sigue sentado en el trono y sigue teniendo el poder. Aleluya. Denle el aplauso al Señor. Pensando en los temores, hablábamos el domingo, que uno de los temores más grandes de la gente, ¿cuál es? Morirse. Pero los cristianos sabemos que si tenemos, no queremos morirnos, pero si sabemos que si nos morimos, ¿para dónde nos vamos?
para el cielo. O sea que no le tenemos temor a la muerte. Amén. Y si no le tenemos temor a eso que es la muerte, ¿cómo nos puede infligir más daño el enemigo? ¿Cómo más? ¿Qué nos va a decir? Todos los dardos los apagamos con el escudo de la fe. ¿Y qué quiere el enemigo? Que dudemos. Tú vas a salir adelante de esa situación, te lo digo. Créelo porque va a ser así. Tal vez a tener que pasar por cosas difíciles. Vas a tener que ponerte ese escudo y soportar todos los dardos que te están enviando. Pero eso tiene un propósito. ¿Quieren saber cuál es el propósito? Vengan el domingo porque el domingo les voy a hablar de eso. Bueno, entonces tenemos que saber y siempre tener esa en nuestra mente que Dios nos va a sacar victoriosos, que Dios va a sacar en victoria a nuestros hijos, que Dios va a sacar en victoria la iglesia. ¿Quién lo cree? Amén. Que Dios va a sacar en victoria a nuestra familia, nuestra empresa, todo lo que nos rodea va a salir victorioso. Amén. Denle un aplauso otra vez al Señor. Vamos con el quinto elemento y está en el versículo 17 de Efesios y dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo o qué representa? ¿Y qué representa más bien? El yelmo representa la seguridad de haber sido perdonados. El yelmo era el casco que protege la cabeza, ¿cierto? Y él es una de las partes más vulnerables de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues aquí, ¿cierto? Se da uno en la cabeza y tome para que lleve. Entonces el casco de la ¿qué? De la salvación, o el yelmo de la salvación, que es necesario tener siempre presentes que Dios ya me perdonó. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Es increíble como el apóstol Pablo dice acá: nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con nuestra fe y nuestro amor, usando la esperanza ¿de qué? De salvación, como un casco protector. Aquí está entonces, ¿qué significa ese yelmo? Como un casco, la esperanza. Porque así, unido con el pensamiento anterior, una de las cosas que el enemigo hace, va a atacar con esos dardos también a nuestra cabeza, es hacernos dudar que hemos sido perdonados. Muchas veces decimos, claro, esto me está pasando, es por esto. No, yo sí, no, la verdad no, yo no merezco perdón. Y el diablo es repuerco. El diablo hace que él pone la cascarita para que una persona peque, y después de que peca, ¿se acuerda que vimos que es el acusador? Le está diciendo, usted ya no tiene eso, ¿para qué busca de Dios? Si lo que usted está haciendo ya no tiene perdón. Esto te está pasando porque tú fallaste. Mi hermano, si tú te pediste perdón, si tú te arrepentiste genuinamente de tus pecados, Cristo te perdonó. Y la Biblia dice en Miqueas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En Miqueas capítulo 7, que Él echa nuestros pecados ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Y qué dice también? ¿Que vuelve a qué? ¿Vuelve a tener memoria? Entonces y acordémonos que hay una frase que la hemos acuñado hace mucho tiempo y es: pecado confesado es pecado juzgado. Dios no te va a condenar por un pecado que tú ya te arrepentiste. Nunca. Cuando dice, uy, pero es que yo mentí el 14 de febrero de 2019, yo dije una mentira. Pero si yo ya me arrepentí, el Señor va a decir, ¿cuándo? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Yo no encuentro aquí en los libros del cielo de mentira. ¿De qué me estás hablando? Porque si ese cristiano se arrepintió, eso fue perdonado y Dios no va a traerle eso a la mente. Entonces el casco o el yelmo representa la seguridad de que yo he sido perdonado. Obviamente tengo que vivir, obviamente, una vida de santidad, pero yo debo acordarme que Dios me perdonó. Y lo que me pueda pasar es porque Dios me quiere que yo crezca en la fe. Pero no es que Dios me esté cobrando la factura por algo de lo cual Él ya me perdonó. Amén. Y no le permitas eso a ningún ser humano. Porque los seres humanos, Dios no se recuerda, pero los seres humanos sí somos especialistas, ¿no? Claro, es que usted, claro. ¿Se acuerda?
6 de marzo de 2015. Y hasta quedó grabado, tengo el video. Ahí lo tengo. ¿Qué cree, mijito o mijita? No se deje. Si Dios te perdonó, no dejes que otro ser humano venga a enrostrarte algo de lo cual Dios ya te perdonó. Obvio, si te pediste perdón y te arrepentiste, porque si lo estás haciendo es que no te has arrepentido. ¿Sí es claro? Entonces eso representa el yelmo. Y por último, la espada, que representa pues la Biblia, la palabra de Dios. La espada representa la Biblia, que debe ser usada correctamente. Efesios capítulo 6, versículo 17, la segunda parte dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Encontraba algo impresionante que no me había detenido yo cuando hice este estudio, y está en el Salmo 45, versículo 3 y versículo 5. Dice: ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Versículo 5. Tus saetas agudas, que caerán pueblos debajo de ti, penetran en el corazón de los enemigos del rey. Dice: cíñete. El Salmo 149, 6. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos ¿en sus qué? ¿En dónde tiene que estar la espada? En la mano. ¿Y eso qué representa, mi querido hermano? Que yo siempre estar con la palabra de Dios. Siempre. Yo me acuerdo de este episodio de Nehemías. Nehemías está reconstruyendo los muros, ¿no? Están reconstruyendo y llega el enemigo que dice: lo va a matar. Yo ya no puedo más, a este lo vamos a matar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a llamarlo para que él venga, lo emboscamos y lo matamos. ¿Y qué hace Nehemías? Dice: desde ese momento, ¿qué hace él? Coge a todos los que están trabajando, ¿cierto? Y les dice: cojan su espada. Y en una mano, o aquí tenían la espada, y iban construyendo, echando ladrillos y con la espada. Escuchaban la trompeta de que estaba pasando algo, dejaban el ladrillo y: a ver, ¿cuántos pares son 3 moscas? Venga a ver. Y estaban ceñidos, listos. Nunca soltaban. Uno de los gigantes que acompañó al rey David dice que no soltaba la lanza. Dice que, ¿cuánto fue que mató? Con la lanza pegada, como 300, y no soltaba la lanza. No fueron si 300 o 600. Bueno, como las cosas han subido, digamos que fueron 700. ¿Listo? Entonces la tenía pegada a la mano. Y eso representa que yo debo estar siempre con la palabra de Dios de la mano, pero no para que se me oxide ahí llevándola para arriba y para abajo, ¿cierto? No es que yo sí, yo llevo la palabra. ¿En dónde? Antes nos tocaba así, ¿no? Y entonces dice: ay, allá va un evangélico. Listo, entonces da la palabra. Hoy en día, como están los celulares, ya casi no se ve. Pero muchos hacen lo mismo que pasa hoy con los celulares. Llevan la palabra aquí y creían que eso era el estilo Hollywood. ¿Cuál es el estilo Hollywood? Que cuando viene el ataque, los cristianos piensan que es poniéndole ahí en la cabeza al otro: te reprendo, te reprendo. Eso no es así. Esto no es algo místico. Este es el libro de Dios, que tiene poder para cambiar personas y cambiar sociedades. Así que este libro tiene que estar en mi mano y representa que debe estar en mi mente y en mi corazón siempre. Amén. Entonces, la palabra siempre debería estar ¿en dónde? En la mano, dice el salmista. Y Pablo le dice a Timoteo algo impresionante en 2 de Timoteo 2:15. Dice: y procura con diligencia presentándote a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra. ¿Que usa la palabra verdad? Dice que usa la palabra verdad. ¿Quién dice que aquí dice que usa la palabra verdad? ¿Quién lo dice? Dice ahí. Ahí hay una frase que falta. ¿Que usa qué? Que usa bien. No que usa solamente, que usa bien. Mis hermanos, eso me indica a mí y nos indica a nosotros que yo debo usar bien la espada. Yo me acuerdo cuando estuve en el ejército, ya les conté mi experiencia hace 34 años. ¿Listo?
Como yo les dije algún día, el fusil me sorprendió hace unos años que hicieron una feria aquí en Faca de cosas, tenían como unas cosas de historia del ejército. El fusil que me dieron a mí ya estaba en los anales, estaba colgado. Pero pues bueno, eso fue en mi época, hermano. O sea, ya el G3, yo me acuerdo de G3, G63, ya no me acuerdo. Eso parecía el numeral de un Transmilenio, pero bueno, ese era. Pero me acuerdo que en esa época, pues estoy hablando, que lo enseñaban a uno a manejarlo bien, y lo primero que antes de dispararle al primer tiro, de enseñarle a uno a disparar, le enseñaban a uno a desarmar eso. Pero eso era contado, y lo ponían a uno a concursar a ver cuál era el que lo armaba primero. Pues eso tenía un objetivo, que uno tenía que manejar muy bien eso. Porque imagínese un arma que una persona no sepa manejar, puede ser hasta un peligro para ella misma o para los que están alrededor. Tiene que saberla manejar bien. Y pues lo enseñaban a uno a manejar bien. No le disparé a ningún ser humano, bueno, para que sepan. Entonces, yo diría, si el ser humano se capacita para manejar bien sus armas, ¿cómo no nos vamos a capacitar nosotros? No nos vamos a capacitar para manejar la única parte de la armadura que es para atacar, que es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo, es que me olvida el versículo con el que vamos a hablar. Mateo capítulo 4, versículo 4, versículo 7 y versículo 10, encontramos que el Señor dijo, escrito está. Cuando el Señor está siendo atacado por el enemigo, ¿cómo es que contraataca el Señor? Escrito está. El versículo 7 vuelve a decir lo mismo, escrito está. Y en el versículo 10 vuelve a decir lo mismo. Porque esto nos indica que yo debo prepararme muy bien con la palabra de Dios y dejar de ser un hermano lleno de versículo. Es que, hermanos, ¿se acuerdan de la enfermedad de los creyentes de muchos? No, aquí no sufrimos de eso, no. Digo, por allá en Europa sí sufren de eso, me han contado. Hermanos que sufren de una enfermedad que se llama versiculitis. ¿Qué es eso? Dícese real en el diccionario de la Real Lengua Española. Bueno, en el mío. Hermanos que se aprenden un versículo y no salen de ahí. Hermano, ¿qué está leyendo? Los Salmos, pastor. Uy, qué bonito. El Nuevo Testamento está lleno de los Salmos. 2 años, ¿qué está leyendo, hermano? Los Salmos. 10 años, ¿qué está leyendo? Los Salmos. ¿Ya leíste Nehemías? ¿Ne qué? ¿Ya leíste Esdras? ¿Qué? ¿Ya leíste Amós? ¿Eso está en la Biblia? Y se llenan de versículos, y la palabra del Señor dice, o en una de las leyes de la hermenéutica bíblica, es que todo texto tiene un contexto. Y si yo saco un texto fuera del contexto, se vuelve un pretexto. Y eso pasa en la jurídica también. En las leyes jurídicas se estudia también hermenéutica, creo. ¿Cierto? Me parece. Entonces, yo debo conocer muy bien la palabra. Y entre más conozca yo la palabra, más voy a poder contraatacar ante todas las asechanzas que el enemigo tiene, que ha enfilado contra mí, contra mi familia y contra todas las áreas de mi vida. Tenemos un enemigo claro, identificado, y Dios nos ha dicho cómo es que nosotros debemos actuar ante ese enemigo. Y una de las cosas es ponernos bien la armadura de Dios. Amén. Entonces, póngase la armadura. ¿Cuándo? Todos los días, porque todos los días está siendo atacado. Si no es que voy el domingo para la iglesia, me voy a poner la armadura. Salgo de la iglesia, me quito la armadura. No, es todos los días, todos los días. ¿Ven? Pongámonos de pie, vamos a orar. Mira esta imagen, y con esto hago un recuerdo de esto, un recorderis, un resumen. Acuérdate entonces que el cinturón representa que estamos unidos con la verdad, y la verdad es Cristo. Acuérdate que la coraza representa que debe ser justo siempre. Acuérdate que el calzado significa el propósito, el compromiso que tienes con el Señor de compartir el evangelio de Dios. El número 4, que es el escudo, que representa que debes tener una confianza extrema con el Señor, que es el escudo. El número 5
que es el yelmo que debes saber que si Dios te salvó, que Dios te perdonó, has sido perdonado. Amén. Y número 6, pues que debemos usar bien la Biblia. ¿Debemos usar bien qué? La Biblia. Ahí está la armadura de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a tener siempre nuestra armadura bien puesta, para tu gloria y tu honra, Señor. Señor, gracias porque tu palabra dice, Señor y Dios, que de tu boca sale una espada aguda de doble filo, Señor. Padre, yo quiero estar siempre apercibido, con toda la armadura bien puesta, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame a acordarme siempre que estoy unido con la verdad, mis hermanos, y esa verdad es Cristo. Ayúdame a ser justo, para no darle ningún pie al enemigo para que me ataque, para que me pueda debilitar o para yo estar debilitado cuando me ataque, Señor. Para yo acordarme que la gente solo va a cambiar cuando escuche la verdad del Evangelio, que eres tú, Señor, y por eso necesito tener el calzado, Señor y Dios, del Evangelio de la paz. Que nunca, Señor, pierda esa confianza en ti, Señor. Jamás, jamás. Que aunque vengan ataques, Señor, yo siempre pueda tener la seguridad de que tú me sacarás victorioso y que me has perdonado. Por eso tengo el casco de la esperanza, Señor y Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y ayúdame, Señor, a utilizar bien la palabra de Dios, a ser, Señor, un cristiano que use la Biblia, Señor, que la use bien, en el nombre de Jesús. Te lo pido porque yo entiendo que estoy siendo atacado, pero también entiendo que contigo siempre saldré siendo más que vencedor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Tomen asiento. Bueno, mis hermanos, la otra semana hemos terminado el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La otra semana comenzamos con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Listo? Gálatas. Y vamos a ver qué es andar en la carne. ¿Listo? O qué es andar en el espíritu. Y todas las obras que dice la palabra de Dios allí. Entonces, con esto en nuestra mente también vamos a bendecir la casa de Papá Dios. A través de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda, ya sabe que detrás de la silla hay un sobre para que bendiga la casa de Papá Dios a través del diezmo, de la ofrenda, y vamos a entregar al Señor esa parte que es de Él, le corresponde a Él, le pertenece a Él. Él es el dueño y nos bendice a cada uno de nosotros. Cuando somos fieles, Él siempre nos responderá de una mejor manera, aunque Él siempre permanece fiel. Amén. Qué bendición poder servir aquí en la casa del Señor y permanecer diciendo la verdad de Cristo. Amén. Levántese sobre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este dinero que me permites tener. Lo entrego, Señor y Dios, con amor. Lo entrego de manera voluntaria. Lo entrego con gratitud, creyendo, Señor y Dios, que tú, Señor, obrarás a mi favor, Señor, en el nombre de Jesús, y que creyendo que tú me has bendecido y que estoy aquí dando mi granito para bendecir tu casa. Señor, lo hago con mucho amor y con mucha fe y con mucha gratitud. En el nombre de Jesús, que le traigan los diezmos al alfolí, ya haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y les recuerdo también que si quieren bendecir aquí la casa del Señor a través de la cuenta de Nequi, de DaviPlata, bien lo pueda hacer, y si es una suma mayor, bien pueda utilizar la cuenta que tenemos del Banco de Bogotá. ¿Listo? Entonces, que el Señor les bendiga. Denle un aplauso al Señor porque ha sido bueno. Comenzamos el domingo una serie que trata del quebrantamiento. ¿Listo? ¿Por qué a veces no avanzamos como cristianos? ¿Por qué a veces como que estamos como el pueblo de Israel? ¿Se da cuenta que a veces hay áreas y hay cristianos en muchas áreas o en alguna específica que le pasa como al pueblo de Israel, que está dándole vueltas y vueltas a su tierra prometida? ¿Quieren saber por qué? Vengan el domingo. Vamos a comenzar una serie que se llama El quebrantamiento de corazón. ¿Listo? Tan necesario. Vamos a aprender un montón. Yo he aprendido, wow, eso me ha enseñado una cosa
tremenda, ha sido de gran bendición. Así que no se lo pierdan, domingo a las 9 de la mañana. Como siempre va a estar espectacular. Dígale a alguien más, véngase para aquí con dos cosas. Véngase, no, con varias cosas. Primero, con disposición de aprender. Segundo, véngase con alguien más. Alguien más está necesitando escuchar la palabra de Dios. Y dice, venga, yo le digo que vamos a escuchar la palabra, que usted la necesita. Número 3, acuérdese, aprovecho para hablar de la canasta de amor. Acuérdese también de que esa canasta de amor es una recontra hiper mega bendición. Entonces echa ahí de para acá una panela, un aceite, es para alguien que lo necesita. De ahí yo no cojo absolutamente nunca nada, porque eso es para alguien que está más necesitado que nosotros. No es porque alguien me puede decir, claro, es el mercado del pasto, pero no, no es así. No cojo de ese canastico porque sé que tiene un fin y un propósito determinado que bendice a muchas personas. Amén. Así que también, véngase así. Dígale, Señor, yo con esto voy a contribuir para que alguien minimice por lo menos lo de 1 o 2 días. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias porque nos permites escuchar tu palabra. He transmitido, Señor y Dios, tu palabra, Señor. Ahora te pido que tanto yo como todos los que le hemos escuchado, Señor, pongamos en práctica, Señor. Que no solamente nos quedemos con el conocimiento, sino que este conocimiento trascienda, Señor, a la práctica, a nuestra vida. De hecho, tan pronto salgamos de este lugar, seamos cristianos hacedores de tu palabra. Señor, te pido que con la bendición y la protección que tú con la que nos trajiste hasta aquí, nos devuelvas a nuestro hogar en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras situaciones tan difíciles, aquellos que están pasando por momentos de salud muy complicados, que tu mano de restauración en la salud sea con ellos, aquellos que están pasando por procesos emocionales muy fuertes, que tú también les guíes, les des sabiduría. Gracias, Señor, también aún en la parte financiera, que abra las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús. Y sobre todo, cuando salgamos de aquí, salgamos más comprometidos a ser mejores cristianos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Les quiero muchísimo. Les queremos muchísimo y les invitamos el domingo, no se lo pierdan. Bueno, bendiciones.